ocurrido este viernes, hablarles del cinismo de personajes como los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que han estado presentes en una conferencia en Madrid, España, de la mano o en compañía de las voces más conservadoras que hay en el Foro Internacional 20 años de la organización FIL, Democracia y Libertad. Estuvieron presentes ahí Ernesto Zedillo, un hombre, Ernesto Zedillo, que francamente no es muy dado, ¿saben?, a aparecer, a lanzar diatribas como sí lo hace Felipe Calderón. Aquí vemos el tuit de Felipe Calderón diciendo: en el foro 20 años de FIL, Democracia y Libertad en Madrid, tuve el honor de compartir panel con los expresidentes Ernesto Zedillo de México y José María Aznar de España, así como el juez y ahora senador Moro de Brasil. Disertamos sobre el futuro de América Latina. Díganme ustedes, ¿acaso Felipe Calderón y Ernesto Zedillo creen que tienen la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro de América Latina? Es interesante escuchar a estos presidentes, sobre todo a Ernesto Zedillo, que en su discurso señaló que el gran problema que hoy enfrenta México en particular y América Latina en general es que hay líderes políticos que apuestan por el populismo. Sin hablar con nombres propios, era evidente que se referían al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien culpan de prácticamente lanzarse contra todo lo que se ha hecho en el pasado y de alguna manera no solamente parar en seco, sino retrotraer muchas de las reformas que, en opinión de Ernesto Zedillo, nos habían llevado hacia un país con mayores garantías en términos democráticos, con mayor crecimiento, con mayor beneficio para las futuras generaciones. Y cuando yo lo escuché, francamente, no pude evitar pensar en el tremendo cinismo de esta gente, particularmente Ernesto Zedillo, un hombre que nos hipotecó a generaciones enteras de mexicanos con el tema del Fobaproa. Pero vamos a escuchar cuáles fueron las palabras que utilizó Ernesto Zedillo para hablar precisamente de sus críticas hacia los líderes populistas que quieren mirar hacia fórmulas del pasado. Escuchemos. Se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. Si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías desde el año 2015, no es difícil, y de hecho quienes se dedican a este trabajo de las proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si acaso, de América Latina fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Ese es el primer hecho. Segunda observación es que esta triste situación tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos, en la mayoría de nuestros países. Vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos dramáticos, en lo social. Y claro, ahora pues tenemos gobiernos que explican esos resultados. Lo que estamos viendo pues son muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros
a los otros puede ser el pasado, los otros pueden ser los extranjeros, los otros pueden ser hasta gente de este lado del océano, y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas. Y esa es la historia del populismo. ¿Cómo ven? La historia del populismo. Esos populistas que culpan a los otros de sus errores. Hemos enfrentado largo tiempo sin crecimiento. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Yo recuerdo cuando el aún candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, viajó a Washington para entrevistarse con los líderes del Fondo Monetario Internacional. ¿Saben qué les dijo? Les dijo, cuando yo llegue a la presidencia de México, vamos a crecer a un 7%. ¿Saben cuándo lo cumplió? Nunca. Nunca. Tampoco los gobiernos que les habían antecedido. El crecimiento se había estancado desde entonces. Pero hagamos de lado eso. ¿Y qué pasó cuando entró Enrique Peña Nieto? ¿Y qué pasó con las reformas impulsadas por Carlos Salinas de Gortari? Que nos prometían que ahora sí que íbamos a crecer, nos prometían que la riqueza iba a permear de arriba hacia abajo, a gotear, pero lo cierto es que nunca goteó y que la pobreza solo creció. ¿Y saben qué? Yo creo que el señor Ernesto Zedillo o es un mentiroso absoluto o tiene muy flaca memoria. Porque hasta donde yo recuerdo, señor Zedillo, hasta antes de las elecciones del 2018, acuérdese, había protestas en toda América Latina por la carestía de la vida. Había un cabreo monumental en las calles de América Latina y en México también. ¿Por qué la gente en 2018 le dio su voto a Andrés Manuel López Obrador? La respuesta es fácil. Estaban hartos de la corrupción, hartos de la concentración grotesca de la riqueza. Y precisamente, no solamente desde el 2018, fíjese usted lo que en el 2021 ya decía el Latinbarómetro, uno de los mejores reportes y un diagnóstico brutal, el que decía Latinbarómetro. Escuche usted, señor Zedillo. Una ola recorre América Latina, consecuencia del egoísmo de las élites. Es la ola de la escasez de mayorías. En este último ciclo electoral, los nuevos presidentes se enfrentan creciente atomización de los parlamentos, aumento de movimientos y partidos nuevos, así como el fin de los viejos, es decir, crisis de partidos políticos que ya estaban prácticamente desahuciados. ¿Por qué? Porque no hacían caso del reclamo de los ciudadanos. La gobernabilidad se aleja, augurando tiempos complejos para toda la región. Es que los latinoamericanos ya no toleran los gobiernos que defienden los intereses de unos pocos, la concentración de la riqueza, la escasez de justicia, la debilidad de las garantías civiles y políticas, así como la tardanza en la construcción de garantías sociales. El abuso de poder, los privilegios, la restricción de la pluralidad están en el corazón de la demanda de igualdad ante la ley, de respeto y dignidad. La crítica de los ciudadanos a la democracia es una demanda de democracia. Ningún pueblo de la región está contento con la manera con que funciona la democracia de su país. Escuche, sigue escuchando, señor Zedillo. A más de 30 años de las transiciones, las democracias se han consolidado en grados crecientes de imperfección con estados anquilosados. La pandemia ha desnudado el poder, dejándolo sin máscara para esconderse. Los ciudadanos han salido de Macondo para incorporarse al mundo globalizado que
virus puso en las pantallas de sus smartphones una combinación explosiva para la gobernabilidad, demandas de desarrollo globalizadas, oferta macondiana. Las nuevas élites se quedan con más poder y más tiempo que el deseado a su bienvenida. Las ideologías se corrompieron con el poder, dejando a la izquierda y a la derecha desarmadas y con baja legitimidad. América Latina no puede seguir tardando décadas en desmantelar las desigualdades y la discriminación. Los presidentes ya tienen la mitad de aprobación que tenían hace una década. Los populismos y las autocracias sustituirán las decadentes democracias si las élites no mejoran su oferta. Es más fácil vender ilusiones que una mala política. Los monstruos, ojo, aparecen cuando hay cambio de época, porque no estamos solamente cambiando estatuas de Colón por un indígena, estamos ante una demanda de libertad que romperá todo lo que se tiene que romper para llegar a buen puerto. El puerto se llama democracia plena y el camino son las calles de ciudadanos protestando o votando, como lo hicieron en México en 2018. Así es que, ¿qué tal que ustedes y esta gente sigue denunciando que los gobiernos como el de López Obrador quieren retornar a viejas fórmulas que ya habíamos dejado atrás, ¿no? Y que el gran pecado de López Obrador es haber suspendido, cortado o incluso dar marcha atrás a las reformas que emprendieron los gobiernos de Calderón, de Vicente Fox y sobre todo de Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerda, señor Zedillo? Todas las reformas que incluyeron la privatización de bienes públicos, como los ferrocarriles nacionales que usted privatizó, y gracias a ello se lo llevaron contratado a Estados Unidos. Así estaba toda madre, ¿no? Así eso estaba funcionando bien, pero solo para unos pocos, entre ellos usted. Mientras la mayoría se hartaba, se cabreaba, salía a las calles, se manifestaba, protestaba no solamente por la pobreza, por la injusticia social, sino por la violencia desatada, porque esto se había convertido en la jungla. Pero usted estaba muy confortable en Estados Unidos, dando sus clases de economía, bien resguardado. Así es que, dígame usted, señor Ernesto Zedillo, ¿hace cuánto no se daba una visita a México? Y ahora también defendiendo a los españoles, dice, porque protestan los ciudadanos incluso contra la gente de acá, o sea, los españoles como Iberdrola, que han llegado para ver de qué manera también nos chupaban la sangre. No, de verdad, esta gente no tiene vergüenza. Y fíjense lo interesante del caso. Desde que asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, han insistido con este tema de la